días a todos los presentes, también saludar a todos los que se han conectado a través de la virtualidad. Hoy día tenemos un evento importante, un formato híbrido que estamos realizando en el Congreso, con sus dificultades técnicas, pero siempre subsanando en el camino, con el propósito de llevar siempre las ponencias, no solo al distinguido público que hoy día está presente, sino a muchos que han decidido conectarse a través de la virtualidad. Son tiempos muy complejos, son momentos que a pesar de la pandemia se está realizando este 27º Congreso Nacional de Economistas con el propósito de llevar una mirada colectiva desde los economistas hacia la realidad nacional. Y en ese sentido, hoy tenemos una magnífica exposición del economista Eloy Durán Cervantes. Es economista de la Universidad del Pacífico, 32 años de experiencia en los sectores públicos y privados, en consultoría empresarial, proyectos, sistemas, finanzas, operaciones, investigación y publicaciones. Asimismo, docente en universidades públicas y privadas durante 26 años. Y conductor de Economía Efectiva por Efectiva TV, capacidad para liderar grupos y asumir responsabilidades y conocimientos tanto en inglés y en computación, y con una amplia experiencia, y muchos de los que trabajamos en el sector público conocemos su trayectoria tanto en el Sistema Nacional de Inversión Pública y en el Inviértete. Un fuerte voto de aplauso para nuestro distinguido expositor. Todos acá en esta linda ciudad del Cusco y con todos los que nos siguen por las redes, por la virtualidad, para hablar el día de hoy de un tema interesante en el país. Veníamos conversando, Colegio de Economistas, que han organizado este importante evento, del Perú. De crecimiento tendencial de 4% ya fue hace mucho tiempo. Estábamos en 3%, con una tendencia creciente hacia 2%. Esa es nuestra tasa de crecimiento potencial. Si hay algún shock, podríamos crecer más. Si hay un recambio, un mayor crecimiento de algunos de los factores productivos, podríamos pensar en una tasa diferente a 2-3%. Anterior, como sabemos, el país cayó 11%. Este año puede crecer 10,5%, ese era el estimado hasta hace casi 2 meses. Pero ese estimado ha sido corregido y la tasa se puede estar aproximando a 13%. Y otra estimación es la inversión pública. Gracias a la inversión pública, decía ayer el economista Pedro Franque, nuestro ministro de Economía, gracias a la inversión pública podemos hoy día tener una tasa de crecimiento mayor. La inversión pública los últimos 5 años así de vigorosa, 36% del presupuesto. Hemos dejado de ejecutar estos últimos años 100.000 millones de soles en inversión pública solamente. Si solo hubiésemos tenido la capacidad que teníamos en el 2015, entonces hubiésemos dejado de ejecutar solo 50.000, pero 50.000 millones de soles se hubiesen ejecutado. Esos 50.000 millones de soles, muy conservadores, significaba 1,5 millones de empleos. En términos objetivos, hemos perdido la oportunidad en el país en estos 5 años de generar 2,5 millones de empleos. Entonces, he ahí la importancia de la inversión pública, el impacto que puede tener en la economía. Y no solo en empleo, porque con empleo tenemos ingreso y tenemos consumo. Con consumo de la población, las empresas entonces hacen inversión, contratan personal, venden, reinvierten sus utilidades y la economía sigue girando. Lo que está pasando en Estados Unidos, lo que va a pasar en Europa y lo que va a pasar en algunos países de América Latina si le dan el rol importante que tiene la inversión pública.
servirá para compartir algunas reflexiones respecto de la inversión pública y lo que se puede hacer respecto de ella, como dice el título de la presentación, para los próximos 50 años, al 2050. O bueno, para los próximos 30 años. Recordaba, ahora que venía, esta es una presentación bastante livianita, sin fotos, simplemente nos va a acompañar la reflexión, pero yo estaba pensando en dos fotos. La Torre Trecca, yo estoy en el seguro, la vamos a reactivar en 2 años, pero esa tiene 50 años sin usarse, ¿no? ¿Cuánto hubiese servido al país la Torre Trecca? Hubiésemos tenido 75 millones de atenciones si se hubiese utilizado a tiempo. Estaba buscando para la foto, era en la Bocatoma Miraflores, en el proyecto especial Olmos Tinajones. Alto Piura, Chavimochic, Majesiguas, Vilavilani, Pasto Grande, Tambo Caracocha. Americano, que llegó al país en los años 20. En esa época, el fenómeno del Niño de los años 20. Terminado eso, este grupo de ingenieros, con este señor a cargo, hizo todos los expedientes técnicos. Olmos, su expediente técnico está fechado en el año 1924 y la obra se inauguró en el año 2014, 90 años después. Entonces, es más o menos el ritmo que ha tenido la inversión pública, años más, años menos, pueden pasar décadas y los proyectos no terminan de concretarse. Veamos entonces la siguiente diapositiva. Esta es una diapositiva que va a tener como eje la letra P. Entonces, la letra P de pública, la letra P de precedente. Precedentes a nivel de la política. Tenemos la debilidad de los partidos y de los gestores. El Ejecutivo está hoy más débil que los municipios, ¿no? Y mucho más débil que las regiones, ¿no? Veníamos diciendo que los ministerios han recibido más recursos, pero tienen más rotación. Y más aún las regiones han recibido menos recursos y están con menos rotación, pero también están débiles. Sea por recursos o sea por profesionales, hay debilidad. Pero también hay confrontación. Y esta confrontación genera retrocesos, incertidumbre. No permite que nosotros avancemos. Y esto genera inestabilidad. Todas las decisiones que hoy día no se toman surgen por estos factores de incertidumbre creados a raíz del clima de negocios que se ha generado, o mejor dicho, degenerado. Esta inestabilidad retrasa las decisiones de inversión de las empresas, pero también consumo, cuando ellos compran a sus proveedores, por ejemplo. De inversión de las familias ya lo piensan 2 veces a ver si van a comprar un segundo departamento o si van a comprar un pequeño departamento para alquilar o una pequeña tienda para abrir un negocio o un nuevo vehículo para la familia. De consumo, ¿no? Grandes y pequeñas, como salir de viaje, comprar un electrodoméstico, mejorar su nivel de consumo, su vestimenta. Todas estas decisiones están limitadas al desarrollo del primer factor, el factor político. Línea tendencial que se ha repetido, es esta de recuperación, caída, desastre. 2016 hubo recuperación, ¿no? Un esfuerzo importante desarrollado en el 2015 sobre todo. Hubo recuperación. En el 2016 hubo caída, ¿no? Se trata de estabilizar la economía, reducir el déficit fiscal, se recesó la economía en septiembre del 2016, un mal augurio para el nuevo gobierno que ahí comenzaba,
y hubo caída. Ese 16 se desacelera la economía y el 17 viene el desastre del Niño Costero. El gobierno del presidente Kuczynski ingresa el vicepresidente y hay una recuperación en el 2018. Se creció 3,99%, casi 4%, como en los mejores tiempos recientes. Recuperación en el 2018, hubo caída en el 2019, el 2020, la epidemia. Crecer, no se puede en la economía crecer a un ritmo sostenido. Y en la parte social, esta desaceleración, este desastre genera pérdidas de empleo y consecuentemente con empleo ingresos y con ingresos consumo. Pero también bienestar y también un deterioro, porque estos recursos escasearon a todo nivel, deterioro en la prestación de servicios públicos. Este es el clima precedente. Vamos a la siguiente. Importante en el país. La prensa contribuye a transmitir los mensajes, a potenciar algunos servicios que requieren de este apoyo comunicacional, por ejemplo, educación y, cómo no, por ejemplo, salud. Pero hay un proceso de información o desinformación que genera incertidumbre, un clima de negocios enrarecido y restricciones para todo tipo de decisiones positivas en adelante. En cuanto a la población, esta desinformación hace que la población se desentienda de los reales problemas, su nivel de participación disminuye, los gremios pueden ayudar, las redes pueden ayudar, pero en general la incertidumbre se mantiene. En el caso de los privados, también esta incertidumbre, ellos retrasan sus decisiones de consumo e inversión, pueden estar haciendo otro tipo de inversiones, ¿no? Por ejemplo, es interesante ¿no? El año 2020 sube para la primera ola, autorización de AFPs, para la segunda autorización de AFPs, y cuando se radicaliza la crisis en noviembre, el nuevo cambio de presidente. Todos estos impactos negativos sobre el clima de negocios hacen que la gente se refugie en un activo que le genera más confianza. A nivel internacional, la gente se refugia en los metales, a nivel local en el dólar o en las cuentas en el exterior. Vamos a la siguiente. Avanzamos. Aquí tenemos, este es un esfuerzo que se esperaba para el año 2006. El año 2006 se crea el CEPLAN. De jefe hace 2 días. CEPLAN se crea para hacer el plan bicentenario, para mirar el 2021. Ya estamos en 2021 y no hay plan bicentenario. 15 años en vano. Pero los últimos 2 años, CEPLAN comenzó a construir el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, versión 2050. Y ya está listo, ya recibió los comentarios de los sectores y actualmente está en los últimos días abierto a la opinión pública para recibir sus comentarios directamente. Aquí tienen 4 ejes: la persona, la economía, el medio y la sociedad. Y sobre eso desarrollan sus propuestas de objetivos al 2050. 2 cosas que me parecen interesantes. Se ha hecho un trabajo interesante para recopilar la vocación productiva, la potencialidad del territorio. Pero sobre todo se ha hecho un esfuerzo importante por analizar las tendencias mundiales y su aplicabilidad al caso peruano. Entonces, este documento nacional nos va a poner en otra perspectiva, pero nos va a abrir un nuevo compromiso. Ahora hay que actualizar todos los planes a ese plan nacional. Hay algunos sectores que están muy bien dotados en cuanto a planes sectoriales y hay otros que todavía están algo retrasados, están en proceso de implementación. Lo que sí no están es alineados.
¿no? ¿Cuáles conversan con cuáles? Salud repite muchas veces la palabra educación, casi nunca. Educación trabaja de la mano con saneamiento, con mujer, con MIDIS. Entonces, los planes del sector social debieran estar articulados. Salud, educación, nutrición, saneamiento, protección. Los planes de desarrollo económico también deberían estar articulados. Energía, vías, telecomunicaciones, saneamiento. También algunos proyectos de infraestructura específicos, el riego, desembarcaderos pesqueros, infraestructura turística. También alguna infraestructura local que sirve para el clima de negocios, limpieza pública, seguridad ciudadana, parques y jardines, que eleve el valor del suelo. Planes de asistencia técnica, de soporte, de maquila, de apoyo al sector empresarial. Falta ese alineamiento entre estos planes y falta esa descentralización para que cada territorio sepa lo que tiene que hacer para potenciar su territorio y para articularse con otros territorios. Territoriales. Acá los planes territoriales, valgan verdad, nos está faltando ponernos al día con las fuentes de información, con los indicadores, objetivos y metas. Nos falta articularlos a los planes sectoriales, al plan bicentenario, o bueno, 2050, nos falta articularlos a los planes de los otros gobiernos regionales que forman parte de nuestro entorno, a los gobiernos locales, provinciales y distritales que están dentro de nuestra jurisdicción. Necesitamos explorar esto que hemos visto como valor en el caso del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, las potencialidades, las tendencias mundiales, hacia dónde apuntar. Solo para poner un ejemplo y hacer un efecto disruptivo, ¿no? $, en quincones de una marca en Lambayeque, ¿no? Acá hay algunos amigos del norte que conocen muy bien esta marca, aunque ellos también tienen otra marca, ¿no? Huesos de pollo. Consume huesos de pollo y Colombia ha satisfecho ese mercado. Entonces, si yo no voy a ver en el mercado cuáles son las tendencias, cuáles son las necesidades, qué puedo yo hacer para mejorar, entonces voy a tener una limitación de crecimiento en el tiempo, ¿no? Voy a crecer hasta donde mi mercado interno me pueda absorber. Tenemos el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Aquí tenemos algunos objetivos que son importantes, ¿no? Este plan ya viene en proceso de construcción hace casi una década. Pero acá la recomendación sería, aceleremos esos objetivos. O sea, ¿por qué esperar hasta el 2022, hasta el 2024, hasta el 2026? Mañana, porque mañana serán otros jefes, serán otros profesionales, serán otros proyectos, otras prioridades, otros presupuestos, nuevamente otras PES, y no se hará lo que hoy día podríamos hacer con tanto dinero que tenemos a disposición y no ejecutamos. De infraestructura para la competitividad, lo mismo. Son los proyectos que ya estaban en cartera hace tiempo, que no se han ejecutado. ¿Por qué no ponemos otros proyectos nuevos, más impactantes? ¿Por qué no adelantamos algunos proyectos? ¿Por qué no hacemos un expediente en lugar de esperar gastar la obra, que no lo vamos a hacer sino en el 2023? O sea, ¿por qué este orden presupuestal para dejar la plata y gastarla cuando se debe gastar y no gastar lo que se puede gastar? Finalmente tenemos orden, pero no tenemos empleo, y no tenemos ingreso, y no tenemos consumo, y no tenemos país. Recomendables altamente los PERCS y los PERTURS. Los planes regionales exportadores, ahí nos dicen cuál es la demanda de nuestros productos. Ahí nos dicen dónde deberíamos nosotros apuntalar los esfuerzos de los gobiernos locales y regionales por hacer servicios de maquila, soporte, asistencia técnica, apoyo al sector empresarial. Y los PERTUR para todo lo que tiene que ver con turismo. Y esa palabra suena muy fuerte acá en el Cusco, porque además de turismo, vendría a acompañar artesanía, artes, gastronomía,
hoteles, transporte, guías, traductores, espectáculos, ropa, negocios, ¿no? Parte de lo que podría hacerse si hacemos un real plan de turismo concreto, con cosas muy pequeñas. Vamos a verlo después. En Colombia le llaman contrato plan, pero lo dejamos eso para más adelante. ¿Avanzamos? Servicios públicos. Entonces, hay que mejorar los servicios públicos. No necesitamos un proyecto, ¿no? Ya tenemos los suficientes años prestando el servicio y los suficientes años viendo cómo sufre nuestra contraparte, el cliente, el ciudadano, con un pésimo servicio, como para darnos cuenta dónde debemos mejorar. Desde el trato. Paso, mejorar el servicio. El segundo paso es mejorar la gestión del servicio, para que el servicio tenga metas de mejora continua permanentemente, ¿no? Si hoy día se entrega una partida de nacimiento en 5 días, mañana se entregará en un día. Si hoy día se entrega una licencia de construcción en 21 días, mañana será en un día. Ojo que ya hay municipios de Lima que lo hacen. Ojo que hay municipios en algunos departamentos del país que ya lo hacen. ¿Por qué no lo hacen todos? Entonces, la gestión del servicio es la siguiente mejora. La siguiente mejora es la integración. Salud, saneamiento, nutrición, protección. Energía, saneamiento, vías, telecomunicaciones. La gestión integrada en los colegios, ¿no? Los despistajes oculares, de oídos, lo que se le obliga al niño a hacer el sábado con su mamá en la posta, se puede hacer el viernes en el colegio en la tarde, ¿no? Gestión integrada de servicios. No es algo inventado, lo hacen muchos países, ¿no? Uno de los países que no lo hace, Perú, ¿no? Y la promoción. Los ejes que prioriza el privado, dónde están las potencialidades que tiene el territorio o la vocación del territorio. Entonces podríamos ver cuál es la infraestructura que nosotros deberíamos atacar primero, ¿no? Y dar muchos servicios de promoción. Y tenemos muchas formas de hacer promoción, no solo las que mencionaba. Tenemos 52 fondos nacionales, ¿no? El PENIPA, el Innovate Perú, podrían generar recursos directamente a los privados financiándoles planes de negocio. Eso es promoción. Debemos dejar de lado la idea de que los municipios, regiones, ministerios somos los papás de los ciudadanos. Años para que nosotros los sirvamos a él, no para que nos sirvamos de él. Lo que vamos a hacer es mantenernos como el árbitro de fútbol, ¿no? A la expectativa, para corregir algunas cosas, dejar que las cosas fluyan, que haya competencia. Y si no hay una buena competencia, entonces regulamos y hacemos que funcione la competencia. Y hacemos que se apoye a quienes haya que apoyar y hacemos que se sancione a quien haya que sancionar, ¿no? Generamos estabilidad, condiciones para que fluya la actividad privada, para que haya más inversiones, para que se dinamice la economía. Ese es el rol que tenemos las entidades públicas. ¿Seguimos? Que van a estar a cargo de ello. Hablaba del contrato plan, una iniciativa que surge en Francia, se populariza en España y lo aplica Colombia para salir de las guerrillas. Se trata de hacer un plan territorial concreto para los 3 niveles de gobierno, donde los 3 niveles de gobierno se distribuyen los proyectos y las actividades, los roles y los presupuestos. Se establecen los objetivos y las metas y se hace seguimiento. Entonces, de esa forma trabajamos articuladamente. En el caso de los sectores, ¿qué sectores económicos? ¿No? Turismo, agricultura, si pensamos en Cusco, proyectos, actividades, ¿cuáles?
niveles de especialización. Los niveles de especialización, pero son muy elevados niveles de especialización y se exporta software a nivel internacional desde Arequipa, La Libertad y Piura. Entonces, apoyar esos sectores, trabajar más proyectos y actividades que fortalezcan esos sectores. Chiclayo, Cusco, o Tacna, o Puno, o Loreto, o San Martín. Que podemos hacer y no estamos haciendo. Y luego las funciones. Es importante tener claramente determinados objetivos, metas, indicadores, recursos, seguimiento. Si no, esto no camina. Vamos a la siguiente P. Los criterios. Estamos trabajando articuladamente los inversión de UNO está trabajando su programa multianual de inversiones articuladamente con la Municipalidad Provincial de Puno o la de San Román, con Chucuito, con Juli. Por su lado, es la forma más directa a desperdiciar recursos. Lo que tenemos que hacer es generar sinergias, economías de escala, apuntar todos al mismo blanco y generar más impacto. Generar más empleo, ¿no? ¿Cuáles son los más ejecutables? ¿No? Acá nos interesa ponerle dinero siempre a los proyectos más bonitos, más grandes. Y si no se ejecutan, la línea 2. ¿No? Gobernar la programación multianual. La ejecutabilidad. Tener la certeza de saber si vamos o no vamos a ejecutar. La próxima semana se aprobó anteayer. Desde enero ya sabemos cuáles proyectos tienen plata y no la van a ejecutar. ¿Por qué sigue con la plata? Les comparto un detallito nada más, no era mi intención hablar personalmente, pero ahora que estoy en el seguro, ahí sí tenemos flexibilidad, ¿no? Y entonces hemos triplicado la inversión. Va a pasar lo que está pasando. O sea, hemos perdido la posibilidad de generar por lo menos 1,5 millones de empleos en el país, si no son 2,5 millones de empleos, ¿no? Ahora, si soy escandaloso, podría decir que son 5. Bueno, pero no estamos para regalar los soles. Avanzamos. Alineamiento. Tenemos que tener todos consenso respecto de cuáles son las brechas que se deben priorizar. Todos al unísono. De cuáles son las complementariedades que debemos buscar, ¿no? Porque cuando hay proyectos, digamos, de pistas y veredas, parques y jardines, aumenta. La riqueza de las personas, de las familias, aumenta. Las propiedades se incrementan. La posibilidad de construir más propiedades, generar más inversión, generar más empleo, generar más ingresos, generar más consumo, aumenta. Entonces hay que buscar esas complementariedades que le dan más valor a los mismos soles. Articulación nuevamente entre proyectos y actividades y finalmente la complementariedad visto desde el trabajo articulado entre las instituciones. No todas las instituciones podemos construir metros, no todas las instituciones podemos construir aeródromos, no todas las entidades podemos construir proyectos de riego mayor, ¿no? Hospitales modulares, ¿no? Algunos haremos este tipo de actividades o proyectos, otros haremos eso. Ahí está la división del trabajo a nivel de entidades y también a nivel de profesionales, ¿no? Tanto capacidades institucionales como capacidades técnicas de los profesionales. Avanzamos a la siguiente.
La otra P, el presupuesto, siguiente. Que llegaba a la ciudad. Los 7 se han movido. ¿Quieren saber si hacemos las cosas bien o mal? Ahí está, mírenme por los 7. Este plazo. ¿Cuánto se avanzó? No, no se avanzó. O sea, eso es lo que estaba previsto. Claro, si yo pongo los pilotes para una línea 1 de metro en el año 86 y lo inauguro en el año 2011, momento, se están desperdiciando porque podrían haber sido puestos en otro objetivo, otra meta, ¿no? Entonces, muchas veces por tener este orden presupuestal es que nos perdemos grandes oportunidades de generar más empleo, más ingreso, más impacto en la economía. Merecen una mención aparte, ¿no? Son claves. A ejecutar el dinero bajo los programas presupuestales, porque hay evidencia, hay impacto, hay indicadores, hay objetivos. El programa presupuestal. ¿Por qué no puedo sacar el presupuesto del programa presupuestal? Presupuestal, para que tú saques, primero tienes que ejecutar el 100% y rendir cuenta, y lo que te sobra lo ejecutas dentro de 5 años. Se maneja así, no pongo nada en el programa presupuestal. Los incentivos para estar, porque es libremente intercambiable y lo puedo pasar a cualquier programa presupuestal, a cualquier proyecto o a cualquier AP-NOP. Entonces, tenemos lo importante en el PP y lo no importante o lo muy accesorio en el AP-NOP. Sin embargo, todos los incentivos están en el AP-NOP y todos los castigos están en el programa presupuestal. ¿Sí? Hay que ser bien tonto para ejecutar en el programa presupuestal. Y no solo en este caso, en muchos otros más. Vamos a la siguiente. ¿No? Para manejar saldos. Seguimiento a los proyectos, también a las actividades. Hay que llenar el formato 12B de seguimiento. Si yo lleno el formato 12B de seguimiento, en todo momento tengo la información suficiente para tomar decisiones de manejo de saldos. Plata, estamos marzo, la pasamos a este otro proyecto desde marzo, no en diciembre, porque en diciembre no se va a ejecutar. Entonces, un buen manejo de saldos, y no hay que temerle a los arrastres. Este nuevo proyecto, porque este nuevo proyecto me va a generar un arrastre y vas a tener que gastar más el próximo año. El próximo año también me va a sobrar plata. ¿Cuál es el problema de arrastrar dinero para el próximo año si el próximo año me va a sobrar dinero? Es ejecutar dinero este año, ¿no? Tampoco el siguiente. Entonces, tenemos que cambiar nuestra política de saldos y arrastres. Tenemos que cambiar nuestra política de reasignación entre fuentes, ¿no? El RD, ¿no? Los municipios acá en Cusco reciben muchos recursos determinados, canon, sobre canon, regalías mineras, participación, renta de aduanas, y los pueden mover libremente. Excelente. Reciben recursos directamente recaudados por la venta de bienes y servicios que producen entre los agentes, y los pueden mover libremente. ¡Qué bien! El RO no. No porque estaba en el presupuesto, no porque viene de un DS, no porque viene una ley, no porque viene de un decreto legislativo, no porque viene un decreto de urgencia. Entonces, no.
posibilidad para mover ese dinero. O lo preferible es esperar que no se mueva el dinero para que no se genere el empleo, para que no se genere el ingreso, el consumo y la economía. Deuda. Con un decreto supremo se dio recursos de endeudamiento a este proyecto de esta entidad. Y este proyecto de esta entidad está parado. Corrija SDS anterior, donde decía Lorena que diga este puente. Manejo de las fuentes de recursos. Y también reasignación de partidas. Mover de inversión a gasto, o bienes o servicios. Muevo equipos, si yo muevo muebles, si yo muevo vehículos, equipos de telecomunicaciones, estoy haciendo inversión. Cuando hago inversión, solo que en un caso la hago en la 2.6 de actividades, en otro caso la hago en la 2.6 de inversiones. ¿Y a quién le interesa si es actividades o es inversiones? Si igual son equipos que se compran en la economía, hay proveedores que los entregan, hay trabajadores que cobran su sueldo, gente que tiene su empleo, gente que tiene su ingreso, gente que hace consumo y que hace que la economía se mueva. Entonces, esta división muy técnica entre inversión y gasto, bienes y servicios, ya tenemos que romper. Todo mueve la economía. Y si hay que pasar dinero de inversión a mantenimiento, se hace. Y si hay que pasar dinero de inversión a equipos, se hace. Cambio del SNIP al invierte, ¿no? Más allá de algunas consideraciones sentimentales, también hubo retrocesos, ¿no? Combinado con algunos avances. Uno de los retrocesos fue esto, ¿no? Pensar en el proyecto como la UPS, la Unidad Productora de Servicio, ¿no? Entonces, ese es el tótem. Entonces, la Unidad Productora de Servicio para la IOAR, y la Unidad Productora de Servicio para la ficha técnica, y la Unidad Productora de Servicio para el perfil. Bueno, el perfil también para el proyecto territorial, pero no, pero mejor es la Unidad Productora de Servicio. O sea, ¿cuántos colegios van a ser objeto de rehabilitación? Y acá estuvo ayer un colega mío con el cual hicimos este servicio en el Ministerio de Educación. Había que rehabilitar una IOAR, 20.000 colegios. E hicimos 20.000 IOARs, ¿no? Porque tiene que ser una IOAR por cada colegio. Entonces, como eran 20.000 colegios, son 20.000 IOARs y nos pasamos 4 meses haciendo 20.000 IOARs, cuando se pudo haber hecho una sola. A nivel programa. Por ejemplo, proyectos de ciudades, ¿no? Con servicios urbanos, pistas, veredas, colegios, puestos de salud, parques, jardines, serenazgo, iluminación. Todo en un solo proyecto. Así sucede en muchas partes del mundo. Así no sucede en el Perú. El de pista, el de vereda, a veces pista con vereda, el de energía, el de serenazgo, el de parques y jardines, el de el puesto de salud, el del colegio. En otros países ese es un solo proyecto. Multipropósito. Acá habían varios proyectos multipropósito. Acá había una buena ejecutora que se encargaba de ver estos proyectos donde en una sola solución había 3 soluciones. Generación de agua para consumo humano, generación de agua para riego y utilización de agua para generación de energía, ¿no? En un solo proyecto. Así funciona Olmos, ¿no? Así funcionan las concesiones. Así no funcionan los proyectos públicos, ¿no? Las concesiones sí, los públicos no. Y sucede y funcionan igual. Y podrían tener el mismo éxito. Y en una sola solución poner a todos los colegios del distrito, de la provincia, a todos los sistemas de riego que tienen una administración común, a todos los puestos de salud, a todas las vías del distrito, de la provincia, a todas las carreteras. Por ejemplo, para patrulleros,
en el año 2013 se hizo 2 proyectos. Rural y patrullaje urbano, y se compraron 2.000 patrulleros, ¿no? Una parte para rural, 2 proyectos. Si no, se hubiese hecho un proyecto por cada comisaría o un proyecto por cada unidad territorial. Proyectos. Existen muchas soluciones. Nuevos diseños para los componentes. Por ejemplo, los modulares. Soluciones que hace Salud a 20 años, ¿no? Y en 4 meses, ¿no? En lugar del hospital que demora un poquito más de 4 meses, por lo menos unos 7 años. De servicio, ¿no? Ya no llamarla ampliación marginal de servicio, llamarla ampliación de servicio, porque es hacer un poquito más de lo mismo, que ya sabemos cuál es el impacto que va a tener y solamente es extender un poquito más la red de servicio que teníamos. Entonces, pensar, ¿por qué no?, en que la ampliación marginal de servicio no sea hasta 20%, que sea hasta 50%. De servicio nos permitiría rápidamente cerrar brechas. Una IOAR se tramita mucho más rápidamente que un proyecto. El problema de la IOAR es que hasta este año 2021 no es posible hacer IOAR con canon sobre canon, regalías, participación y renta de aduanas, salvo que una ley lo autorice por excepción, que ha sido el año 2020 y 2021. Recién en el presupuesto público del 2022 podremos ya utilizar directamente los recursos determinados para usarlos en IOAR. Una solución que debió hacerse el 2017. Muchos vehículos para servicio, sobre todo muchos equipos, maquinaria, insuficiente. Porque los servicios han crecido, pero el parque no. Otros obsoletos. Equipos que duran 3 años y siguen usándose 26 años. Equipos que han cumplido su vida útil hace mucho tiempo, porque están depreciados. Es consumir nuestros recursos aceleradamente, porque estoy alquilando equipos con dinero corriente, que es donde me falta, en lugar de hacer inversión con dinero de inversiones, que es donde me sobra. Y estoy pagando el doble, ¿no? Si este mercado de proveedores de renting no tiene buenos precios, no usamos el mercado de renting. O sea, las condiciones las pongo yo contrato, no a los precios que ellos quieren, a los precios que quiero yo. Entonces, si ellos no se alinean, entonces no hay negocio. Nos vamos por adquisición. Mantenimiento. Así como debemos tener planes anuales de reposición, planes anuales de rehabilitación, debemos tener planes anuales de mantenimiento. Mantenimiento es una de las partidas que menos se gasta y es la más fácil de ejecutar. Los TDR se hacen en una tarde, la se hace en una semana, el servicio se hace en 21 días, en un mes ya está pagado. En la zona. Grandes empresas, se contrata a empresas de la zona. Y la gasta en su zona. O sea, si hay un elemento importante para dinamizar las economías locales, netamente, es mantenimiento. Y no se gasta.
en estos meses. Ronda de opiniones, ¿no? Entonces, opina el MEF, opina Salud, opina Proinversión, opina Contraloría, opinan todos. Y quiero saber qué opina él y me tomo otro mes, y quiero cambiar mi opinión y me tomo otro mes, y voy a actualizar mi informe y me tomo otro mes. A construir estas carteras nacionales y regionales. Ecuador. El día viernes de la semana pasada, el roadshow en Ecuador, el Foro de Inversiones Ecuador. Millones de dólares en proyectos de inversión. Personas conectadas a través de las redes. 800 personas en diferentes salas escuchando la misma presentación. 33.387 millones de dólares. Nuestro país. El 21 se firmaron 2 contratos por 470 millones de dólares, generando de inmediato 2.000 empleos. O sea, Ecuador lo puede hacer, Perú no lo puede hacer. No tenemos comités especiales en las regiones, no tenemos equipos técnicos en las regiones y municipios para vender, ofrecer nuestros proyectos a la participación privada. Concejales y la prensa y los políticos dicen, ¿cómo es posible que se gasten los recursos próximos? Un cementerio con dinero de obras por impuestos el próximo año, ¿no? Porque es hospital hoy o cementerio mañana. Yo prefiero hacer el hospital hoy. Y los recursos de hoy se generan nuevamente mañana, porque los precios de los minerales han crecido y va a haber más recursos determinados el próximo año, pero la idea no es no gastar este año, como digo, ¿no? Parecería que la idea sería no gastar este año y tampoco gastar el próximo año. Alcalde, ¿no? Ahí sí gastar. Que fueron opuestos por él serán sus opositores. Se lo van a decir a él. En tus proyectos, porque esos serán para cuando yo vuelva a ser alcalde. Quiere hacer que haga, y el que no quiere hacer que no haga. Por impuestos, el Tesoro le da 2 soles. Hacia los privados, porque los privados generan el empleo inmediato, los privados generan esta inversión inicial. O los privados reciben una remuneración por inversión o por mantenimiento operación. Concesiones de servicios altamente especializados. Hacer, pero que ya se necesitan hacer. Debería tener gente que hace limpieza en el local municipal. Debe tener gente que hace seguridad en el local municipal. Para eso se puede promover a las empresas locales que dan servicios de limpieza y vigilancia. Dineros, tienen sus asistentes, tienen sus vigilantes, tienen sus choferes. O sea, el municipio es toda una infraestructura en sí misma, endógena e ineficiente, ¿no? Estos servicios complementarios básicos podrían dársele a los privados, empresas locales de servicios de limpieza y vigilancia. Empaquetamientos, nuevamente, la complementariedad, la escalabilidad, ¿no? La generación de economías, las
sinergias que generan impacto. Los BIS, ya existen BIS en otros países, ¿no? Bonos de impacto social, es decir, yo tengo a un concesionario y le voy a pagar por el servicio siempre y cuando se alcance el resultado. Es decir, yo le cedo esta escuela a un concesionario y le voy a pagar por los servicios de educación si los niños tienen una nota de excelencia en logro de aprendizaje. Si no tienen una buena nota en logro de aprendizaje, entonces no le pago por el servicio. Es orgánico. A jurídica porque no saben si lo tiene que hacer él o el otro. Hacerlo, por ejemplo, mantenimiento, donde nadie redacta los términos de referencia. Demasiadas unidades formuladoras que formulan poco y demasiadas ejecutoras que ejecutan tarde. Menores, demasiadas opiniones favorables, los títulos habilitantes. Procesos deben ser sumarios, conjuntos o previos. Que el terreno, que el CIRA, que la inexistencia de bosque, que la autorización de desbosque, que el reuso de aguas, que la autorización de DICAPI, demasiadas opiniones. Y por lo general, estas opiniones sirven para generar recursos directamente recaudados para que esas opiniones, para que esas entidades que opinan puedan funcionar. Entidades le damos recursos del tesoro. De más requisitos, que no los necesitamos en muchos de los casos. Vamos terminando, por favor. Capacidades profesionales. La gente debe tener experiencia mínima. Pero la gente que está a cargo de una UF, una UEI, una OPMI debe tener alguna experiencia mínima. Permanente, sucede en Chile, sucede en Centroamérica. La gente va a un curso anual obligatorio. En los sistemas de inversión pública más avanzados en este aspecto es una actualización al año. Capacitación en servicio. Ya no veo como antes las pasantías, las asistencias técnicas, los intercambios de experiencias. Ahora se puede hacer más fácil que antes con la tecnología virtual, pero no lo hacemos igual. Vamos a las últimas recomendaciones. 4 recomendaciones para terminar. Saber exactamente a dónde vamos y el resultado que vamos a conseguir. Porque si hacemos lo que tenemos que hacer, el resultado está garantizado. Gestión. Cartera estratégica con inversiones estratégicas. Brechas, tanto social como económica. Hay que ver cómo se carga cada una, cuál tiene más prioridad, en qué aspecto que la otra y dónde. Articulación con los privados. No solamente los recursos, asistencia técnica, soporte, promoción. Vamos con la segunda. De las instituciones, las capacidades profesionales, los conocimientos, las habilidades, las actitudes. La capacitación en coordinación con la academia. La academia también tiene que estar mirando el mercado, la academia también tiene que estar mirando el mundo real. ¿No? No puede ser posible que nadie haga capacitación en banano orgánico en Piura. Tengan que poner su dinero para hacer sus propias universidades. Mi servicio. Vamos a la tercera, penúltima. Ejecución eficaz. Articulación institucional entre las unidades orgánicas, ¿no? Uno le pasa el expediente a la unidad 2, a la unidad 3, a la unidad 4, a la unidad 5. Y cada uno tiene su propia burocracia, ¿no? Que lo recibe, que lo junta, que lo registra, que lo ingresa, que lo deriva, que lo entrega. Y el otro, que lo deriva, que lo analiza, que lo revisa, que lo prueba, que lo firma, que lo envía. Total, 2 semanas. Los ministerios se firma todos al mismo tiempo.
Mañana reunión a las 10, vayan todos con su asistente y sello. 2 semanas. Y luego la Contraloría pregunta, ¿y por qué se hace en 1 hora y no se hace en 2 semanas? Porque no somos como tú, porque somos diferentes. O como dijo alguien por ahí, somos una raza distinta, ¿no? Sistemas administrativos. El planeamiento tienen que conversar más, tienen que ser mucho más ágiles para decidir todos hacia lo mismo, porque el ejecutor es uno solo, aunque los rectores sean varios. Articulación entre ejecutores, públicos y privados, entre entidades, contratistas, proveedores. Se trata de que somos un equipo que tenemos un objetivo común, no estar peleándonos, yendo a tratos directos, resoluciones de disputa, arbitraje, juicio entre proveedores, entidades, contratistas, supervisores, residentes. Todos somos el mismo equipo, por si no lo hemos entendido. Y la última, conversando en el camino. Tener esta posibilidad de ejecutar lo más que se pueda. ¿No? Certeza. Voy a ejecutar solo la mitad y la mitad la reasigno a otra partida, a otro proyecto, a otro sector. De poder tener esta flexibilidad, es básico llenar el formato 12B de seguimiento. O sea, no pretendamos hacer seguimiento o sinceramiento de memoria. Esto también con este amigo hacíamos en la clase, ¿no? Las 4 recomendaciones sobre metas. Y con esto cerramos. Flexible y eficaz. Lo dejo en 80, retiro 20 para ejecutarlo en otro proyecto. Ajustes a las metas. Para un colegio, ya gasté 800, ya el colegio está funcionando. Si yo no cierro el proyecto, no voy a poder ejecutar los 200.000 en otro proyecto. Metas, yo libero recursos para otros proyectos. Entonces ya abro metas también. Nuevos expedientes, nuevos estudios de preinversión, nuevos análisis para otras metas. Entonces tenemos en metas, ajustes de metas. Debiéramos tener muy claro. Y los políticos también, porque la cuarta es, con la parte técnica no te metes. Muchas gracias. De las exposiciones, antes de las preguntas, vamos a dar pase a nuestra panelista, la economista y PhD, Aide Ortiz Orue, es economista del UNSAR, posgrado en la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, y la Universidad Nacional Agraria de La Molina, analista de inversiones de infraestructura social en el mercado del Sistema Nacional de Inversiones InvierteP en el Gobierno Regional del Cusco, docente en la Maestría de Proyectos de Inversión y Maestría de Ecología y Gestión Ambiental de UNSAR. Un fuerte voto de aplauso. Este sistema hasta el 2017, y en el 2017 se implementa el InvierteP. ¿Y por qué se implementa el InvierteP? Pues en ese momento ingresa Kuczynski y dice que este sistema, el SNIF, es muy malo. Proyectos mega, entonces lo hacen más flexible a este sistema. Importante concretar algunas ventajas y desventajas de ambos sistemas. En el marco del SNIF, como ustedes saben, yo soy especialista ambiental. Para mí el SNIF fue muy interesante en el sentido de que este sistema concordaba con el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, llamado
ahora es la autoridad ambiental a nivel de proyectos, programas y políticas que tengan que ver con impactos ambientales. Entonces, en ese sentido, el SNIF y el CIA proyectos, también es importante ver cuánto va a impactar negativamente a los ecosistemas del proyecto. Muchos de los proyectos hoy en día no ven ese tema. Una calificación ambiental no podían ser aprobados. Decía que estos proyectos de preinversión tienen que ser preliminarmente calificados si pertenecen a una categoría de impacto ambiental, que vendría a ser la categoría 1 de DIA, que es Declaración de Impacto Ambiental. De pronto, por los impactos negativos no tan significativos, podría ser un estudio de impacto ambiental semidetallado, o por la gran magnitud que podría tener, estos proyectos podrían tener un impacto ambiental detallado. Entonces, en ese sentido, los proyectos cuando se aprobaban ya tenían esta calificación, y en la fase de ejecución del proyecto ya podíamos tener o contar con la certificación ambiental, y en el marco de las normas que nos dice, el CIA nos dice, una obra de infraestructura tiene que ejecutarse siempre y cuando cuente con la certificación ambiental. Y así lo dice la directiva también hoy en día del INVIERTE, la Directiva General 01 de 2019, dice que los proyectos deben de ejecutarse siempre y cuando cuenten con la aprobación de esta certificación ambiental, sectorial, obviamente. Las nuevas medidas para poder determinar anticipadamente la categorización de los estudios de impacto ambiental en los proyectos de inversión. Los regionales sí lo podemos hacer, tenemos competencias en esos temas, pero mucho más lo tienen las universidades. En ese sentido, es importante que la cartera de proyectos de universidades no solamente estén dirigidas a proyectos de infraestructura, sino también a proyectos que tengan que ver con el capital humano. Importante en lo que se refiere a la inversión pública es que nosotros, como a nivel de los tres gobiernos, a nivel de los tres niveles de gobierno, valga la redundancia, es que tenemos proyectos en su mayoría de infraestructura económica. Cuando estamos hablando de infraestructura económica, estamos hablando de proyectos que tienen que ver con carreteras, transportes, estamos hablando de proyectos de, digamos, de energía, estamos hablando de proyectos que tengan que ver con el saneamiento, etcétera. Estamos hablando de infraestructura pura, pero nos estamos olvidando de proyectos que tienen que ver con infraestructura social. Nacional, casi el 70% de proyectos es de infraestructura económica, es decir, puro cemento. Con sistemas que de conservación, ecosistemas. ¿Tenemos proyectos en saneamiento? Sí, tenemos muchos proyectos, pero tampoco estamos viendo el tema de cómo voy a conservar esos acuíferos para que la población pueda seguir recibiendo continuamente este líquido elemento. Entonces, vemos que nuestros proyectos de infraestructura económica estamos mirando un componente importante que viene a ser la conservación de los ecosistemas por cada tipología de proyecto. Entonces, ese empaquetamiento, esa complementariedad también tiene que ir de la mano en estos casos. Si yo construyo una represa, tengo que también ver el tema complementario que viene a ser la conservación de las cabeceras de cuenca.
Por otro lado, si yo estoy desarrollando un proyecto que tenga que ver con conservación de cabeceras de cuenca, también tengo que ver cómo hago que este proyecto sea sostenible. Es decir, yo puedo hacer reforestación, puedo hacer mamanteo, es decir, puedo canalizar aguas de... No se escucha nada. Fulero el audio. La capacidad de poder solventar estos proyectos. Muchas veces se han desarrollado proyectos que no tienen la sostenibilidad adecuada. Es decir, entregamos el servicio de saneamiento, agua potable, y obviamente tenemos que pagar por ese servicio, pero no solamente por el servicio de entrega de agua, sino por la conservación de la cabecera de cuenca. En nuestro país se han desarrollado algunas experiencias en Cusco, la laguna de Piuray, por ejemplo. Estamos pagando 20 céntimos más por conservar las cabeceras de cuenca en esta laguna. Pero no todos los proyectos o no todas las empresas servidoras de estos recursos están utilizando estos mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos. Entonces, en ese sentido, nuestros proyectos también tienen que ser integrales. No solamente pensar en la infraestructura propia, que es instalar las líneas de distribución, instalar el reservorio, sino también cómo hacer sostenible para que ese servicio sean los 20 años que yo he programado para la vida útil de este proyecto. Entonces, en ese sentido, la recomendación que debemos hacer a las formuladoras es que en componente de gestión del proyecto también veamos los mecanismos de cómo poder hacer sostenible estos proyectos. Cuando hablamos de sostenibilidad, estamos viendo que sean sostenibles económicamente, es decir, monetariamente nosotros tenemos que retribuir por esos servicios ecosistémicos que nos hacen que podamos seguir consumiendo 20 litros diarios de agua, por ejemplo, ¿no? Él hoy habló sobre la sostenibilidad, el mantenimiento. Muchas veces no podemos hablar de mantenimiento si el proyecto no está cerrado. Llamado hoy un viernes, si el proyecto no está cerrado, es muy difícil darles, digamos, nuevos recursos para que pueda aperturar un nuevo proyecto. Que si yo he cerrado ya el proyecto, sí me podría aperturar un nuevo. Sin embargo, por esta flexibilidad que tiene el IRT, seguimos trabajando un proyecto que ha sido programado para ser ejecutado en 3 años, está ejecutando 10, 12 años. ¿Y cuando entregamos el servicio? ¿Por qué? Porque esa flexibilidad está permitiendo que cada vez el proyecto está recibiendo más recursos para inversión y no se está entregando el servicio a la población oportunamente. Entonces, en el marco del invierte deberíamos ver qué mecanismos a nivel de incentivos podríamos, a nivel central, porque es a través de la DGPM que se hace estos mecanismos de cierre, es que cada unidad ejecutora de inversiones de los 3 niveles de gobierno se le incentive para poder cerrar oportunamente los proyectos. Pero más al contrario, con esta flexibilidad, cada vez un proyecto que costó, vamos a decir, 5 millones, hoy en día ya está en su etapa 6 o 7 y está costando 15 millones de soles, ¿no? Entonces, en el marco del SNIF, nos decían, si usted se pasa del 30 o 40%, tiene que hacer una verificación de viabilidad y ver si aún sigue siendo sostenible el proyecto con esas ejecuciones o cerrar, ¿no? Pero ahora en el invierte, pues
cada vez un proyecto de lo que cuesta 5 millones, cuesta 15, 20 millones de soles, y esos recursos deberían ser, digamos, usados para proyectos que están en la cartera, esperando por su ejecución. Entonces, en ese sentido, en el marco de la normatividad de inversión pública, hacen que los servicios sean entregados oportunamente a los usuarios y ver la posibilidad de que los IOA no sean también trabajados como proyectos de inversión. Vemos que si ustedes revisan la cartera de inversiones de los gobiernos locales, tienen más proyectos a nivel de IOAs que propios proyectos a nivel de inversión. ¿Por qué? Porque para ellos les es más fácil elaborar en un mes o 2 meses una IOA y al tercer o cuarto mes ya están ejecutando una ampliación marginal o una reposición y lo trabajan como inversión, cuando la solución debe ser integral. ¿Por qué? Seguramente porque la alta rotación que tenemos de profesionales, tanto en las UES, en las OPMIs o en las propias unidades ejecutoras, no tienen la capacidad de poder dar soluciones oportunas a nivel de inversión. Es decir, una IOA que precisa una solución integral y que tiene que ser una intervención a nivel de inversión, no lo están haciendo, lo están trabajando a nivel de IOA. Entonces, en ese sentido, es importante que los niveles de gobierno subnacional a nivel de gobiernos locales le hagamos un monitoreo y un seguimiento a sus inversiones. ¿Por qué no están ejecutando? Porque sus devengados son menores que sus PIM. Entonces, en ese sentido, la ejecutabilidad en los gobiernos, al menos en los niveles de gobiernos locales, está siendo muy, muy baja. Y bueno, finalmente quiero cerrar esta participación mía en el que nuestro PBI va a crecer no solamente porque tenemos una gran inversión o un monto, digamos, bastante significativo en inversión pública. También es importante trabajar la inversión privada. Estudios indican que la inversión privada, si uno invierte al menos un 1% de inversión privada, el PBI va a crecer 0.4. Mientras que la inversión pública aportaría solo el 0.2%. Entonces es importante que el crecimiento económico de nuestro país también esté sustentado en la inversión privada, también esté sustentado en temas de conocimiento, es decir, que las tasas de analfabetismo, mientras más altos sean, vamos a tener bajos niveles de crecimiento. Mientras los ingresos de las mujeres sean pequeños, también el PBI no va a crecer como quisiéramos. Entonces, en ese sentido, las políticas... Ahora sí, preguntas del público de la virtualidad para que sean subsanadas por parte de nuestro economista Eloy Durán. Para que baje a poder. Intervenciones, por favor. En la virtualidad creo que ya preguntas. Sí, tenemos una pregunta. Realizada por Víctor Maquera mediante la plataforma de Zoom. ¿Qué hace más efectivo realizar? ¿Un proyecto por ejecución en modalidad directa por los gobiernos locales o mediante por impuesto? Dado que al hacer un proyecto por impuesto, los recursos cada vez se acortan más para los gobiernos locales. A ver, la respuesta sería los dos, ¿por qué no? Ahora por impuestos, el municipio, distrital, provincial, la región, tiene un monto asignado por canon sobre canon, regalías mineras, participación, renta de aduanas, y acá en Cusco tenemos ingentes cantidades de dinero. Hay algunos municipios de Cusco que de repente no tienen esa cantidad de dinero, pero eso no los inhabilita para hacer obras por impuestos, porque la ley para obras por impuestos permite que sea un cofinanciador el sector. Y entonces, si vamos a hacer una carretera de penetración en un distrito que no tiene canon,
y por lo tanto tiene un límite de CIPREL muy bajo, él puede poner ese CIPREL bajo y el resto se lo completa el Ministerio de Transportes. Podríamos ir por esa línea y podríamos ir por administración directa en los casos en los cuales administración indirecta no funciona. Ahora, si nosotros estamos acostumbrados, como lo sugirió aquí Aide, ¿no?, a hacer proyectos chiquitos, esos proyectos chiquitos por lo general no van a ser atractivos para hacerse por administración indirecta. Y ahí vamos a tener que ir a la administración directa. Para la administración directa, valgan verdades, está demostrando fehacientemente que demora más que la administración indirecta y cuesta más. La dotación de personal para hacer una pista por administración directa es el doble o casi el doble que la dotación de personal para hacer esa misma pista por administración indirecta. Porque el empresario siempre cuida su bolsillo cuando es contratista. No lo cuida, ¿no? Porque no es su bolsillo. Entonces yo no soy amigo de hacer administración directa por hacer. Vamos a hacer proyectos de impacto con administración indirecta. Si hay que hacer proyectos pequeños y no hay posibilidad de hacer administración indirecta, bueno, será administración directa, pero hagámoslo bien. Y en paralelo, obras por impuestos, porque si no hay recursos, se puede cofinanciar apalancándolos del sector. Ejecutabilidad se debería tener muy presente, se ejecute o no un proyecto. Y si no va, ¿por qué año a año se le asigna un presupuesto? Sí, se le asigna porque somos tradicionales, somos inerciales, ¿no? Ya estuvo y falta, tiene que estar. Porque no lo vamos a dejar abandonado. Nadie lo está dejando abandonado. Porque sé que está en arbitraje y por lo menos se va a tomar medio año en arbitraje. Resolución, cuando haya un laudo arbitral y me diga que esto continúa, le vuelvo a poner el presupuesto. Pero ¿para qué le voy a poner el presupuesto si no voy a ejecutar? Visible, lo menos visible. ¿Cómo sabe el operador en todo momento cuánto es lo que él va a ejecutar hacia finales de año? Esas sus cifras, si uno construye su Excel y va viendo cómo en los años anteriores ha sido la ejecución del presupuesto, entonces perfectamente puede estimar cuánto va a ser la ejecución del presupuesto este año. Quizá cambie uno que otro proyecto, pero el 2016 se ejecutó 66%, el 2017 65%, el 2018 64%, el 2019 65%, el 2020 64% y este año se va a ejecutar 66%. No hay. O al sistema de seguimiento de inversiones. Los numeritos que has generado todos estos años, incluso meses, incluso días, porque yo en diciembre ejecuto casi lo mismo que ejecuto de marzo a noviembre. Mapear en el sistema y saber cuánto voy a ejecutar incluso en el mes que viene. Para saber más o menos cuántos soles podría yo necesitar mover, porque sé que no se van a ejecutar. O es que yo prefiero no ejecutar. Miren, algunos preferimos no ejecutar, porque no ejecutar implica no meterse en problemas con la fiscalía, con la contraloría, con la población, con los jefes, ¿no? Entonces, esos no son funcionarios públicos. El funcionario público no está cuidando esas cosas. El funcionario público está cuidando su palabra, porque él está ahí para dar servicio a la población. Entonces, él tiene que ejecutar. ¿70%? Entonces, ¿por qué no se ejecutan? ¿Qué está fallando? ¿La programación presupuestal ha fallado? ¿O no se ha hecho un adecuado plan operativo? Gracias. La programación está fallando, sí. Esa es la respuesta.
Pero hay que sincerar. Ese proyecto, por ejemplo, ha entrado en una invasión, ¿no? Conflicto social. Entonces, ya vamos sabiendo que hay recursos que no son ejecutados. Ya, no le quitemos todo el presupuesto, pero ¿cuánto va a durar ese conflicto social? ¿2 meses? 2 meses. Entonces, quitémosle 2 meses de presupuesto. Y en 2 meses seguimos ejecutando. Ya lo que falta. Y esos 2 meses que le quito hoy día sirven para ponerlo en otro proyecto para generar empleo hoy día. Miren, esto que se dejó ejecutar por mala programación, porque el país estaba ya en el ritmo del 80%, ¿no? Eso fue lo que se ejecutó en 2015, 81%. Las regiones 83%, los ministerios 91%. Y lo que se ejecutaba era 66%. Había casi 34%, en algunos casos 36% que no se ejecutaba. Que no se ha ejecutado. Y 17-18% que no se ejecutaba o no se ejecutó, pero sí se pudo ejecutar al ritmo que veníamos en 2015. Eso que no se ejecutó y sí se pudo ejecutar son 2,5 millones de empleos en estos 6 años. Pero esa decisión en ese momento, con ese proyecto que está en convulsión y que no va a ejecutar 2 meses, ese proyecto, esos soles pueden ejecutarse en otro proyecto y generar empleo en otro proyecto. ¿Ya? Esa es la programación, creo, el aspecto clave, más allá de las capacidades de ejecución. Una mención a la ejecución, para no desviar la pregunta tampoco ahí, ese es importante. Hay que saber tratar al contratista. ¿Ya? No sé cuál es la relación que existe entre el municipio y el contratista. Pero 2 cositas. La primera, el contratista es mi socio. Así que él tiene que hacer lo que yo le he pedido a él que haga, porque yo lo invité a concursar. Él no se metió por la ventana. Yo lo evalué, yo lo elegí a él por encima de otros. Entonces, él es mi socio, lo tengo que tratar bien. Pero bien, pero sin guante blanco. Si me va a estar cambiando el equipo, carga notarial, aviso, penalidad, resolución de contrato. Ustedes hacen eso con 3 contratistas y jamás un contratista les vuelve a cambiar el equipo. Estos cierros están oxidados, me los cambios. Carga notarial, penalidad, sanción. Y la sanción no solamente queda en decirle, mira, te voy a mandar a OCE, no, te voy a mandar a OCE, te voy a mandar a la prensa, te voy a mandar al colegio profesional, te voy a mandar a la CONFES, te voy a mandar a todas las cámaras y te voy a mandar a todos los gobiernos regionales y locales. Jamás lo voy a hacer. Entonces, esa relación con el contratista hay que trabajarla bien, ¿no? Es nuestro socio, pero trabaja para mí, en las condiciones que yo puse. Bien. Ok, una última intervención. Pública. Lo que ahora se está hablando sobre el tema de la masificación del gas de camisea, ¿cómo se va a llevar el tema de la inversión pública? Si se va a llevar nuevamente por concesión, como se ha estado llevando y en la cual no ha sido beneficioso. Y hay una crítica, al menos de mi parte, sobre el tema de lo que la participación privada. Las concesiones sí, para el tema de la ejecución, pero para su mantenimiento considero que no debería de serlo. ¿Por qué? Porque estamos en crisis, como ahora. Necesitamos presupuesto y estas concesiones, mal que bien, tienen sus ganancias anuales y este dinero, al menos en el caso de carreteras, que pagan los usuarios, al fin y al cabo está generando mayores utilidades, ganancias para estas concesiones, que de por sí es parte de su existencia, pero necesitamos nosotros como país un presupuesto y a la vez el cuidado de nuestro patrimonio. ¿Cómo hacer en el caso de gas de camisea para que de verdad sea beneficioso para el país? En el evento organizado por el Colegio de Economistas hay varios amigos
de otros colegios de economistas, nos siguen bastantes economistas, tanto en la sala como en las redes, ¿no? Yo me acuerdo mucho el ejemplo de cómo evitar que la gente consuma whisky. Ese es el ejemplo de la clase, ¿no? Claro, entonces el whisky viene importado, entonces hay que ponerle un arancel al whisky. Y con eso nadie consume whisky. Sí, pero si crece el precio del whisky importado, comienza a producirse whisky nacional. Y se consume whisky nacional. Si yo quería desincentivar el consumo de whisky, era el impuesto al consumo de whisky, no a la importación de whisky. Entonces, hay que saber muy bien cuál es el objetivo y cuál es la medida. Si la concesión está resultando onerosa para el usuario, porque el usuario está en crisis, eso no se resuelve atacando la concesión. Se resuelve mirando al usuario. El usuario efectivamente está en crisis, ¿no? Le debe a la SUNAT, le debe al municipio los arbitrios, le debe a la clínica, le debe al colegio, le debe a la universidad, debe el impuesto predial, debe las tantísimas tarjetas de crédito, el crédito hipotecario, el crédito vincular, el crédito de consumo, el crédito personal, le debe a la bodega de la esquina, le debe a las 11.000 vírgenes y más. ¿Por qué hay que bajar la tarifa de la concesión? Lo que hay que hacer es resolver el problema de la deuda de ese usuario. Ese usuario le está pagando intereses a todos sus acreedores. Y toda su vida les va a pagar intereses y jamás les va a comenzar a pagar el principal porque siempre se atribuye primero al interés. Entonces resolvamos la vida del usuario por el dado del interés. Miren, exitazo en República Dominicana. Sincerar las deudas tributarias. Ya no me debes nada de intereses, multas y moras, nada. La única condición es que en 30 días me pagues todo el principal. Y lo mismo han hecho los bancos. 30% de las deudas tributarias se acabaron en tres meses. Otra cosita, porque así como hay, y lo mencionas tú muy bien, algunos empresarios que tienen complicaciones financieras, hay otros que están generando sobreganancias, ¿no? Nuevamente, lección de dominicana. Y este mensajito va para mis amigos los economistas y no economistas de SUNAT. Pago adelantado. Si me pagas todas las deudas del 22, yo te voy a descontar 5% de tu principal. Si me pagas todas las deudas del 23, 10% menos en el pago del principal. Y si me pagas todas las deudas del 24, 25% de descuento en el principal. Obviamente no hay interés. En 30 días. Todas las empresas financieras y todas las empresas extractivas en Dominicana pagaron 3 años de impuestos de un porrazo. Pues con eso generamos más dinero y hay muchísimas posibilidades de generar dinero. Yo en el caso de la concesión no hablaría del caso concreto, pero sí concordaría contigo en lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se fijó la fórmula de reajuste? ¿Es en base a la inflación? ¿Es en base a la devaluación? ¿O es en base a las mayores inversiones? Ahora, cuando tú hiciste la inversión había 300.000 vehículos. Pero ahora hay 500.000 vehículos. Ahora, yo te di para que empezaras tu concesión un mínimo de 600.000 vehículos. Si pasan 200.000, yo te pago por 600.000. Y ya pasó. O sea, si después de tantos años de concesión ya no puedes ser rentable, ya no vas a ser rentable nunca más. Entonces, hay que estudiar esas cositas respecto de cómo se establecen las retribuciones por inversión, por mantenimiento o las tarifas. Porque me parece que la clave está ahí. Y solo un temita, nadie me invitó, pero lo quiero decir, los convenios de estabilidad tributaria. ¿Cuándo se firmaron? Hace muchos años, ¿no?
Y en esos años el cobre estaba a 1.60, ahora el cobre está a 4.30. ¿Por qué no revisar los convenios de estabilidad tributaria? Está bien, no los revisemos. ¿Por qué empresas que hoy día pueden vender cobre a 4.30 tienen que hacer depreciación acelerada de activos para recuperar la inversión? Si con lo que están vendiendo en cobre están recuperando la inversión. Entonces, que no haya depreciación acelerada, ¿no? Si es que hay precios altos. Y que paguen sus impuestos, y esos impuestos que vayan a rentas para los territorios. Si es que los precios son altos, como ahora, ya vienen siendo altos y no tienen por qué bajar mucho tiempo más. ¿Ya? Pero buscar fórmulas para atacar directamente el problema, ¿no? Pero no meterse 4 pastillas para ver dónde está el dolor. ¿Ya? Porque eso es un poco lo que estamos haciendo. ¿Hay alguna pregunta más para concluir, por favor? Buenos días. Es oportuno tenerlo aquí presente a Eloy Durán, alto conocedor del sistema de inversiones. Pero todavía no hemos conocido el monstruo que se nos ha presentado con InvierteP. El arbitraje. Ya lo has dicho en algún momento que tiene que haber coordinación. La formuladora, la ejecutora y también la OVNI. Sin embargo, cada uno de ellos ya tiene su jefe y no se coordina. En algún momento, una unidad ejecutora solicita la ampliación de presupuesto y en ese marco subsiente la unidad ejecutora. Si no aparece ese presupuesto, inmediatamente buscan la forma de encontrar el arbitraje. Y ese arbitraje, que lo llamamos un monstruo, prácticamente te demora la obra. Y posiblemente no termina esa obra, ni se cierra. Y en ese marco te solicito nos amplíes de mejor manera cómo debe ser el nuevo sistema de inversiones, porque ahora ya tenemos una mirada desde el gobierno nacional que va a cambiar. ¿Y cuánto cambiará? Gracias. Gracias por la pregunta. A ver, Panamericanos tenía un marco legal diferente. No muy diferente, pero sí diferente. Y eso es lo que hizo que no haya arbitraje. Pequeños, por ahí, desencuentros con tiendas que se resuelven en la mesa, ¿no? Sin parar la obra. El tiempo de término se adelantó un mes. Y el ahorro en obras, 3%. Entonces, el marco permitía ejecutar las obras sin tener contiendas, porque nunca estamos libres de tener desacuerdos, pero que eso no determine que la obra se paralice. Miren, nosotros tenemos una premisa donde estamos laborando, ¿no? No debe haber arbitraje, porque si hay arbitrajes quiere decir que hay una desviación en la ejecución, que no se está haciendo conforme a lo establecido en los documentos técnicos. El expediente dice que se hace así y se hace así. Ahora, si es un error de la administración, yo tendré que reconocer ese mayor gasto del contratista sin ir a arbitraje. Porque en el arbitraje, como es un error mío, yo voy a tener que pagar. El árbitro me va a decir, tú tienes que pagar. Y yo ya sé que tengo que pagar. Ahora, yo tengo que pagar, pero además tengo que pagarle a los árbitros. Si yo fuese Contraloría, sanciono a todos los funcionarios que llaman a arbitraje para que les diga el arbitraje lo que tienen que hacer, cuando ya saben lo que tienen que hacer. Porque están gastando de más en árbitros. El arbitraje tiene que ser para cosas que no están contempladas en los documentos técnicos o en los contratos. Y
Y sí, bueno, irse a arbitraje si es estrictamente necesario, ¿no? Pero tratar de evitarlo. Si hay buen seguimiento, buen monitoreo, buena supervisión, debería haber 0 arbitrajes. Ojo, estas desavenencias cuando hay una desviación en la ejecución respecto a los documentos técnicos, sucede por 2 cosas. O hay error de los documentos técnicos, en cuyo caso la responsabilidad la asume el contratista que ya hizo su informe de compatibilidad, o hay causas subsecuentes que no pudieron ser vistas, ¿no? Por ejemplo, algunos problemas geológicos que no fueron encontrados en su momento, en cuyo caso la entidad asume y los reconoce. Entonces, ¿para qué el arbitraje? Tendría que ser excepcional, ¿no? El arbitraje, o el juez, ¿no?, o la junta de disputas, son mecanismos que nos estamos inventando para justificar nuestra falta de agallas. Hay que ejecutar lo que hay que ejecutar y hay que asumir la responsabilidad que hay que asumir. O sea, ¿el árbitro es el que me da las agallas? El árbitro es el que me da la razón legal para hacer lo que yo ya sabía que tenía que hacer. Y eso me cuesta. Entonces, si me falta agallas, yo pago el arbitraje. Perdón, yo pago a los árbitros. ¿Ya? Entonces hay que manejar el arbitraje y en general todos estos mecanismos de trato directo, resolución de disputas, como una excepción. Y hay que fortalecer nuestros sistemas de monitoreo, seguimiento y supervisión. Bien, muchísimas gracias. Un voto fuerte de aplauso para el economista Eloy Durán y también la participación de nuestra panelista Ortiz. Bien, por favor, tenemos un break de 10 minutos para después pasar a la exposición de la PhD Roxana Barrantes. Muchísimas gracias. La PhD Roxana Barrantes no ha podido llegar hoy día, pero va a tener la intervención vía virtual, va a estar con nosotros, hablando sobre el tema de minería y desarrollo sostenible. Ella es PhD por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue becada Fulbright, Organización de Estados Unidos, y MUSIA. Actualmente es profesora principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos IEP y miembro del Comité Directivo del Diálogo Regional sobre Sociedad de la Información, DIRSI. En el sector público, en la actualidad, Recording in progress. En el sector público, en la actualidad, es jefa de gabinete de asesores del despacho ministerial del Ministerio de Energía y Minas, MINEN, miembro del directorio de la empresa Petróleos del Perú, Petroperú, y vocal del Tribunal de Solución de Controversias del organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público, OCITRAN. En el pasado, ha sido presidenta del Consorcio de Investigación Económica y Social CIES, miembro del Comité Consultivo del Programa Latinoamericano de Economía Ambiental, la CEP, presidenta del Seminario Permanente de Investigación Agraria del Perú, CEPIA, miembro del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales del Consejo Nacional del Ambiente, CONAM, del Perú, presidenta del Comité Pro Conectividad de Proinversión, miembro de la Comisión Ambiental Metropolitana CAM de la Municipalidad Metropolitana de Lima, consultora del Gabinete de Asesores del Ministerio de Agricultura y Riego del Perú, MINAGRI, y miembro del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEF. Bien, ese ha sido su currículum vitae de nuestra panelista de hoy día. Y ya la tenemos en vivo y les dejamos con ella. Un fuerte aplauso para recibirla a Roxana Barrantes. Muchísimas gracias, muy buenos días. Quiero agradecer de todo corazón la invitación
del Colegio de Economistas del Cusco para este Congreso Nacional. Lamentando también que por motivos de salud no haya podido desplazarme hasta la bellísima ciudad del Cusco. Y también quisiera precisar que el bio que han leído sobre mis labores actuales corresponde al año 2016. En la actualidad, en el sector público, solo soy parte de la Sala de Protección al Consumidor del Indecopi y del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Ya no estoy ni en Ocitran, ni en Petroperú, ni en el Ministerio de Energía y Minas desde el año 2017. Entonces, sin más, doy inicio a la presentación y entiendo que voy a poder compartir mi pantalla. Sí, muchísimas gracias. En este momento, eso, muy bien, muy bien. Puedo ver que se están viendo y ahora la pongo en modo presentación completa. Muy bien. Cuando recibí la invitación a participar en este congreso en septiembre, en este tema, me convencí de que era una muy buena oportunidad de compartir una vez más el informe sobre que preparamos la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible que tuve el honor de presidir entre septiembre de 2019 y febrero de 2020. Esta comisión fue compuesta por 8 miembros, 2 ex ministros de Energía y Minas, Luis Herrera Descalzi y Gonzalo Tamayo, 2 ex viceministros de Interculturalidad, Iván La Negra y Paulo Vilca, la directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Elena Calle, el director ejecutivo del Instituto Peruano de Economía, Diego Macera, el consultor en temas de gestión pública, José Escafi, y quien les habla, profesora de la Universidad Católica e investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. Este equipo claramente es un equipo que viene con diferente bagaje, diferentes preocupaciones, y que logramos ponernos de acuerdo luego de 4 meses de arduo trabajo en un conjunto de recomendaciones para que la minería en el Perú pueda ser más consistente con objetivos de sostenibilidad. Y objetivos de sostenibilidad que comprenden la sostenibilidad en sus 3 dimensiones. Su dimensión ambiental, su dimensión económica y, por supuesto, la dimensión social. ¿Cuáles serán los objetivos de la comisión? Afianzar la sostenibilidad de las actividades mineras y para ello fortalecer la competitividad, porque no tenemos manera de competir internacionalmente a menos que podamos ofrecer un entorno razonable para las inversiones. Y además lograr que las comunidades aledañas, los ciudadanos y ciudadanas que viven en los alrededores de las operaciones mineras, puedan lograr desarrollo y bienestar, así como desarrollo y bienestar para el país en su conjunto. ¿Cuál fue la metodología que empleamos? Empleamos una metodología participativa,
donde cada uno de nosotros trajo y ofreció su conocimiento y sostuvimos reuniones con diversos stakeholders, entrevistas y además trabajo de gabinete. Nos reunimos con entidades públicas, empresas, universidades, centros de investigación académica, organismos no gubernamentales, embajadas y cámaras de comercio binacionales, así como la ciudadanía. Organizamos nuestro trabajo en 5 ejes temáticos, con el liderazgo, cada eje temático con el liderazgo de algunos de los comisionados. Nuestro primer eje temático fue el de entorno social, que tenía que cubrir, comprender, aprender los temas de ciudadanía, diversidad y territorio. En segundo lugar, la gestión ambiental. En tercer lugar, la mejora regulatoria, porque nuestro país es conocido por tener una maraña de normas y donde no están claras los ámbitos y las fronteras de la competencia y de la responsabilidad de las diversas organizaciones públicas. Cuarto, el aporte fiscal y el uso de los recursos mineros. Y en quinto lugar, los temas alrededor de la minería informal y la minería